Buenas tardes, mi nombre es Uriel Iglesias Colón, soy profesor de la Universidad La Salle de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Me gustaría compartir una pequeña reflexión en torno a la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. La humanidad ha tenido que lidiar desde sus primeros momentos con las pandemias. En el libro primero de la Ilíada se muestra con toda claridad el sufrimiento que causa la peste de Apolo. En este caso, me gustaría aclarar que peste y pandemia, si bien cada término tiene una particularidad, se utilizan de manera o refieren por lo menos a un mismo elemento. La peste es el nombre antiguo de lo que actualmente podríamos llamar epidemia, pandemia, y de acuerdo a sus múltiples precisiones. Sin embargo, peste declara algo particular, es decir, declara y separa a aquella persona que tiene la enfermedad. El apestado es una persona que, por lo tanto, tiene una marca y por lo cual el problema biológico que conlleva a esta persona es solamente una de las partes afectadas. En términos generales, y como hemos podido, por desgracia, observar, a lo largo de la historia, las distintas pestes tienen características particulares. Ha habido muchas, hay unas que han abarcado zonas muy grandes, otras que han abarcado zonas más pequeñas. Sin embargo, lo común de ellas es que de alguna forma desnudan no solamente los problemas ocasionados netamente por el virus que las provoca, sino que en muchas ocasiones también desnudan otros grandes problemas. Ustedes pueden leer cualquier literatura en torno a las pandemias y demás, y vamos a observar con toda precisión que en general siempre ponen en el núcleo de todo esto muchos problemas que tenía la humanidad y que esta enfermedad simplemente termina por detonarlos. Por lo tanto, nos preguntamos si lo más grave de esto es en sí la enfermedad, en sí ver a nuestros familiares con ciertos síntomas, inclusive en el peor de los casos ver a algunos de nosotros muertos, o bien si en realidad muchos de los problemas son de alguna forma magnificados por la enfermedad y en algún punto resulta quizás que esos problemas ya estaban antes y que simplemente en este momento, con este objetivo, en esta condición, detonan en un punto más grande. Así pues, las pestes han acompañado a la humanidad. Sin embargo, tienen no solamente una causa biológica, sino que por lo general se les suele poner una causa más allá de los elementos naturales. En algunos momentos se pensó como un castigo de Dios particularmente. Sin embargo, los castigos suelen suceder o suelen estar enmarcados en otro contexto. El ejemplo que yo les proponía, el ejemplo del libro primero de la Ilíada, en realidad es una forma de expiar un crimen que no había sido expiado de manera correcta. Muchas de las pestes también son una forma de reflejar estos crímenes no de una manera expiada. No me refiero, por supuesto, a que todos seamos criminales o que dependamos de algo. Sin embargo, todos los problemas que van a surgir, que están surgiendo y que vienen desde antes, son una forma en que algo que ocurrió en el pasado y que no se trató de una manera muy puntual, ahorita es donde empieza a explotar. En ese sentido, también me gustaría aclarar algunas reflexiones que nos da, por ejemplo, Cipriano de Cartago, uno de los padres de la Iglesia, un teólogo muy importante. A él le tocó, por cierto, una de las pestes más grandes que azotó Cartago y que devastó buena parte de la población. Él escribió algunos textos en torno a esto, pero uno de ellos me interesa particularmente, que es uno que se llama La paciencia. La paciencia, dice, nos va a ayudar no a rebatir o a quitar este mal. La paciencia no necesariamente nos ayuda contra el mal, sino que nos fortalece en el ámbito del bien y eso hace que nosotros podremos, en algún momento dado, vencer a este mal. Si nosotros nos fortalecemos cuando pase este mal, porque tiene que pasar en algún momento, vamos a poder establecernos y vamos a poder recuperarnos de una manera mucho más rápida, inclusive superando los problemas que estaban ya presentes antes de que este mal llegara. Es por eso que Cipriano, sobre todo, recomendaba mucho estos elementos y recomendaba, por supuesto, apoyar a todas aquellas personas que sufrían. Imagínense ustedes sufrir una enfermedad que no es conocida, una enfermedad de la cual no sabemos, de la cual hay terror y sobre todo, en el caso de algunas de las pestes, que dejaban marcas en el cuerpo, que dejaban a la persona de alguna forma visiblemente enferma y que eso evidentemente iba a llevar a un problema posterior. Todas estas marcas, por supuesto, podían llegar y podían inclusive hacer que si la persona no muriera o no fuera afectada hasta cierto punto o sobreviviera pues a la enfermedad, podría quizás no sobrevivir a las consecuencias de estas marcas. Es decir, al hecho de que probablemente quizás la gente lo atacara pensando que podía contagiarlos.
Son incontables las vidas de los santos, incontables las vidas de muchos mártires que, entre otras cosas, trabajaron con estas personas apestadas. Por eso me gusta un poquito recordar el sentido originario de la palabra. Es por ello que la paciencia tiene que pensarse no solamente en el combate a la enfermedad, en el combate a este virus, sino en cómo va a quedar hacia nosotros. Es por eso que quizás este momento sea un momento muy importante para que nosotros podamos pensar y reflexionar nuestras relaciones ad intra con nosotros mismos, ad extra con los demás y sobre todo con Dios. En muchos sentidos, la vida contemporánea ha hecho que nos olvidemos, por ejemplo, de nuestras relaciones con nuestra gente cercana, con otros más que nos rodean y en muchas ocasiones con nosotros mismos. Hemos olvidado, por ejemplo, a apreciar el valor del silencio, a reflexionar en la quietud de las paredes, de estar en cuatro paredes, en la noche y demás. Entonces, creo que este momento nos puede ayudar mucho a reflexionar esto. Si no podemos estar en paz con nosotros mismos, en paz con nuestros familiares, en paz con nuestros prójimos, tampoco vamos a poder estar en paz con Dios. Es por eso que esto, quizás de una manera un poco violenta, un poco abrupta, nos está obligando a hacer todas estas convivencias. La vida moderna es muy agitada, la vida moderna no aguanta silencios, nos exige acción, nos exige estar presentes, nos exige movernos, correr, hacer cosas, pero también nos hemos olvidado de la parte contemplativa, de la parte de sentarse, de estar solo, de estar en silencio, de hacer cualquier actividad en silencio. Por ejemplo, rezar. Rezar es algo que nos implica mucha paciencia, nos implica una concentración puntual, no nos implica la acción. Entonces también por eso nos podemos pensar en recuperar todos estos elementos que poco a poco la vida moderna y por las características propias de la misma nos obliga a dejar un poco de lado. Es por eso quizás el hecho de ser reflexivos, el hecho de ser contemplativos sea algo que podríamos quizás o nos podría dejar quizás esta pandemia, todos estos problemas. Es cierto pues que a veces resulta muy difícil. Podemos ver cualquier cantidad de noticias y nos consterna mucho ver la gente sufriendo, ver los problemas que tienen, no solamente las personas enfermas, sus familiares, los médicos que los tratan, las enfermeras, todos aquellos que están en torno al mismo enfermo. A veces, pues, quizás sufren inclusivamente más que él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizás no podemos ir corriendo hacia ellos, quizás sea peligroso hacer eso, pero sí podemos pensar y sufrir de alguna forma en silencio. A veces precisamente dejamos en nuestras manos, en nuestra vida, en manos de la tecnología. Por supuesto, la tecnología nos ayuda, ha dado muchísimos avances y hace que inclusive muchos que probablemente en otras circunstancias pudieran morir, la tecnología nos ayuda a salvarlos. Pero no hay que dejar todo en manos de la tecnología. Hay que recordar también quiénes somos. Hace no demasiado tiempo, en la Ciudad de México por lo menos, hubo un sismo muy grave. En un momento muy puntual, la naturaleza nos recordó lo frágiles que somos. Y es también porque hemos perdido este vínculo con nosotros, con nuestros prójimos, con la naturaleza, con Dios. Creo entonces que es un momento que nos implica recobrar, reconciliarnos con todos estos. Santa Catarina de Siena, también por cierto quien vivió unos cuantos años después de que la peste negra azotara a Siena, justamente una de las ciudades que fue mayoritariamente devastada, escribió muchas cosas, escribió cartas y sobre todo escribió un diálogo que es una de las mejores muestras de la espiritualidad. Yo diría que en toda la historia. Ahí nos habla de las doctrinas de 5 lágrimas. Las 2 primeras nos hablan de las lágrimas que nos atan a este mundo. Lágrimas de furia, lágrimas de dolor, pero un dolor que se queda en este mundo. Las lágrimas, pues, que implican un sufrimiento, son también aquellos que nos pueden llevar a un estadio superior. Pero el sufrimiento tiene que estar enfocado en sufrir con y por el prójimo. El prójimo, dice Catalina, es la forma en la que Dios nos dio la oportunidad de quererlo, de amarlo. Entonces, les propongo que sigamos las palabras de Catalina. Trabajemos con nuestro prójimo, trabajemos con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Si no nos hemos reconciliado con ellos, difícilmente podremos reconciliarnos con el prójimo. Y por lo tanto, en este amor al prójimo vamos a encontrar también después el amor a Dios. Espero que estas palabras les sirvan para esta reflexión y que podamos salir juntos en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Y por supuesto, esperar que la pandemia no se convierta en una peste, con todos los elementos que ya he recordado.